¿Alguna vez has sentido un escalofrío al saludar a un extraño o al mirarte demasiado tiempo al espejo? A veces, un simple gesto de cortesía o un juego inocente puede ser la invitación formal que una entidad oscura estaba esperando para entrar en tu vida y no marcharse jamás. No sé exactamente por qué decidí contar esto ahora, después de tantos años intentando enterrarlo bajo rutinas nuevas, ciudades nuevas y silencios que nunca lograron ser lo suficientemente profundos como para tapar lo que viví. Tal vez sea porque ya no duermo más de 2 horas seguidas y, cuando lo hago, despierto con el olor del diésel pegado a la garganta como si hubiera pasado la noche respirando dentro de un motor encendido. Tal vez sea porque, a mi edad, uno empieza a entender que hay cosas que no desaparecen por ignorarlas y que el miedo, cuando se vuelve parte de la sangre, exige ser dicho en voz alta para no pudrirse por dentro. O quizás sea simplemente porque ya no tengo nada que perder. No tengo familia, no tengo casa propia, no tengo a nadie que me crea o me contradiga. Solo tengo esta historia, que me persigue como una sombra que aprendió a caminar detrás de mí incluso cuando no hay luz. Y si no la cuento ahora, sé que terminaré llevándomela conmigo, y no quiero que eso pase. No quiero morir sin haber advertido a alguien, aunque sea a un desconocido, de que hay gestos que parecen inocentes pero abren puertas que jamás deberían abrirse. Viví casi toda mi vida en San Isidro, un pueblo tan pequeño que el silencio era parte del paisaje, como si estuviera sembrado entre los campos de maíz y las casas de madera que se alineaban a lo largo de la carretera principal. Era un lugar donde el tiempo avanzaba despacio, donde la gente envejecía sin darse cuenta y donde las noches eran tan oscuras que uno podía escuchar su propia respiración como si fuera un intruso. Yo llevaba años viviendo solo, desde que mi esposa murió, y había aprendido a llenar mis días con rutinas que me daban la ilusión de que todo seguía en orden. Entre esas rutinas, la más extraña, lo admito ahora, era salir cada noche al porche y saludar a los camiones que pasaban por la carretera. No sé cuándo empezó ese hábito ni por qué lo mantuve durante tanto tiempo, pero se convirtió en una especie de ritual silencioso, una forma de recordarme que todavía existía gente allá afuera, moviéndose, trabajando, viviendo. Levantaba la mano, buscaba el rostro del conductor y, cuando tenía suerte, recibía un destello de luces en respuesta. Era una tontería, lo sé, pero en un lugar donde los días se parecían tanto entre sí, esos pequeños intercambios me hacían sentir acompañado. Todo cambió una noche de martes, una noche que todavía puedo ver con una claridad que me enferma. Había una niebla baja, espesa, que no era común en esa época del año, y el aire tenía un frío extraño, como si hubiera llegado desde un lugar donde el sol no existe. Yo estaba en el porche, con una taza de café que ya se había enfriado, cuando escuché el sonido de un motor diésel acercándose. Pero no era el sonido habitual, era más grave, más profundo, como si la vibración viniera desde debajo de la tierra. No vi luces. Ningún faro cortando la oscuridad, ningún reflejo rojo en la distancia. Solo el sonido, creciendo, envolviendo todo, hasta que el camión apareció entre la niebla. Era negro, pero no un negro normal, era un negro que absorbía la luz, que parecía hecho de vacío, como si no fuera un vehículo sino un hueco en la realidad con forma de camión. No tenía placas, ni logotipos, ni marcas. Era un objeto sin identidad, sin historia, sin dueño. Y aún así, por costumbre, levanté la mano para saludar. Fue un gesto automático, casi un reflejo, pero en cuanto lo hice sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como una advertencia tardía. El camión pasó frente a mí a una velocidad demasiado lenta para esa carretera, y entonces lo vi, la cabina estaba vacía. No había nadie al volante. Ninguna sombra, ningún movimiento humano. Pero el volante giraba. Giraba suavemente, como si unas manos invisibles estuvieran corrigiendo una curva que la carretera recta no exigía. Me quedé inmóvil, con la mano aún levantada, mientras el camión se deslizaba hacia la oscuridad y desaparecía en la niebla sin dejar rastro. El silencio que quedó después fue tan absoluto que sentí que el mundo había dejado de respirar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, repitiéndome que debía haber sido un truco de la luz, un espejismo provocado por la niebla y el cansancio. Pero al amanecer, cuando me atreví a mirar por la ventana, lo vi estacionado frente a mi cerca, como si hubiera regresado para esperar algo. El sol no se reflejaba en su carrocería, la absorbía, como si el camión fuera un agujero que devoraba la luz.
Llamé a la policía, pero los agentes que vinieron no hicieron más que mirarme con lástima. Dijeron que seguramente el conductor había ido a buscar ayuda, aunque ninguno se atrevió a tocar el vehículo. Prometieron enviar una grúa al día siguiente, pero nunca llegó. El camión no se movió. No se abrió. No hizo ruido. Solo estaba ahí, como una presencia que no necesitaba justificar su existencia. La segunda noche fue peor. Me desperté a las 3:17 de la madrugada, sin saber por qué, hasta que el olor a diésel me golpeó como una bofetada. Era un olor espeso, químico, que se metía por las rendijas de las ventanas y se pegaba a la lengua. Y entonces escuché el sonido. Era la manija de mi puerta principal. Alguien la estaba probando. No era un intento de forzarla, era un movimiento paciente, repetitivo, como si quien estuviera afuera supiera que tarde o temprano la puerta cedería. Me quedé paralizado en la cama, mirando la línea de luz bajo la puerta de mi dormitorio, esperando ver una sombra. Pero no había nada. Solo el sonido, constante, acompañado del olor nauseabundo del diésel. Pasé horas así, sin atreverme a moverme, hasta que los pájaros comenzaron a cantar y el sonido se detuvo de golpe, como si nunca hubiera existido. A partir de esa noche, el ritual se repitió. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo olor. Siempre con el mismo sonido. Yo envejecí en cuestión de semanas. Dejé de dormir, dejé de comer, dejé de salir. Los vecinos empezaron a evitarme, como si temieran contagiarse de algo que no entendían. La policía dejó de responder mis llamadas. El camión se convirtió en una presencia fija, un recordatorio de que había hecho contacto con algo que no pertenecía a este mundo. Y entendí que nadie iba a ayudarme. Que aquello venía por mí y que yo mismo lo había invitado con un gesto tan simple como levantar la mano. Vendí la casa por una miseria y me mudé a la capital, donde el ruido constante me daba la ilusión de seguridad. Durante un tiempo creí que había escapado, que el camión se había quedado en San Isidro como un mal sueño que no podía seguirme. Pero un día, atrapado en un embotellamiento, rodeado de camiones de todo tipo, sentí que el viejo hábito quería regresar. Mi brazo intentó levantarse para saludar, como lo había hecho durante años. Y en ese instante supe que no debía hacerlo. Supe que si establecía contacto visual con el conductor equivocado, si saludaba al camión equivocado, podría volver a abrir la puerta que había intentado cerrar. Bajé la mirada y respiré hondo, pero el olor a diésel volvió, aunque fuera solo un recuerdo. Desde entonces, no miro a los camiones. No los saludo. No los reconozco. Camino por la ciudad con la vista fija en el suelo o en el cielo, evitando cualquier cabina que pueda cruzarse en mi camino. Pero aún así, a veces, cuando la noche está demasiado quieta, escucho el clic-clac en mi memoria, como si la manija de una puerta que ya no existe siguiera siendo probada desde el otro lado. Y sé que no he escapado del todo. Sé que hay puertas que, una vez entreabiertas, nunca vuelven a cerrarse por completo. Y sé, sobre todo, que lo que vino aquella noche no era un camión. Era algo que usaba la forma de un camión para acercarse sin ser visto. Algo que entendió mi gesto como una invitación. Algo que todavía está esperando que vuelva a saludar. Clara me escribió hace 2 semanas. No sé si esto sirve para algo, pero necesito que alguien lo lea antes de que sea demasiado tarde. Algo en la forma en que estaba escrita esa frase, seca, urgente, como si la hubiera tecleado con las manos temblando, me obligó a abrir el mail. Lo que encontré dentro no parecía un relato inventado ni una confesión melodramática. Era un testimonio. Uno escrito con la precisión obsesiva de alguien que intenta reconstruir cada detalle para no perder la cordura. Clara no pedía ayuda. No pedía consejo. Solo quería dejar constancia de lo que le había ocurrido, como si temiera que, al amanecer, ya no pudiera contarlo. Empezaba así. No sé si alguien va a creerme, pero necesito escribirlo antes de que esto avance más. No quiero que mi historia desaparezca conmigo. El Parque de la Castellana siempre había sido mi refugio. No era un lugar especial para la mayoría, pero para mí era el único espacio donde podía respirar sin sentir que la ciudad me aplastaba. Cada tarde, después de salir de la oficina, caminaba por sus senderos arbolados para despejar la mente. El olor a tierra húmeda, el crujido de las hojas bajo mis zapatos, el murmullo lejano del tráfico,
todo eso me devolvía una calma que no encontraba en ningún otro sitio. El jueves en que todo empezó, yo no buscaba nada. Solo quería llegar a casa, cenar algo ligero y dormir temprano. Pero al pasar junto a un viejo roble, uno que había visto cientos de veces sin prestarle atención, algo me obligó a detenerme. No fue el árbol en sí, sino lo que había en su base, un círculo casi perfecto de caramelos envueltos en papeles brillantes, monedas de euro mezcladas con otras más antiguas y oscuras, y pequeños objetos que no supe identificar. Todo colocado con una precisión que no parecía casual. Me quedé mirando la escena con una mezcla de incomodidad y fastidio. Pensé que algún grupo de adolescentes había hecho una broma estúpida o que alguien había dejado una especie de altar improvisado. Me agaché para recogerlo, convencida de que estaba haciendo lo correcto. No quería que un perro se atragantara con un caramelo ni que un niño se cortara con una moneda oxidada. Fue entonces cuando la vi. Una moneda distinta a las demás, de plata, pesada, fría. La luz filtrada por las hojas la hizo brillar con un tono grisáceo que me resultó extraño. No sé por qué la guardé. No sé por qué no la tiré como el resto. Solo sé que, desde ese momento, algo empezó a seguirme. Y esa misma noche lo descubrí. Me desperté sobresaltada, sin saber por qué, con el corazón latiéndome en la garganta y la sensación inmediata, visceral, de que no estaba sola. La habitación estaba sumida en esa penumbra azulada que proyecta la farola de la calle, una luz fría que apenas dibuja los contornos de los muebles. Me incorporé un poco, intentando entender que me había despertado, y entonces lo vi. Sentado en el suelo, al pie de mi cama, con las piernas cruzadas como un niño en una asamblea escolar, había alguien. Era un niño, o al menos eso parecía. Su piel tenía un tono pálido, casi cerúleo, como si estuviera hecho de mármol antiguo. Llevaba ropa que me recordó a los uniformes escolares de principios del siglo pasado, camisa blanca, tirantes oscuros, pantalones cortos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Eran grandes, demasiado grandes, y completamente oscuros, sin brillo, sin reflejo, como si no hubiera nada detrás de ellos. No se movía. No respiraba. Solo me miraba. Me quedé paralizada, incapaz de gritar o moverme. Pensé que estaba soñando, que era una alucinación provocada por el cansancio. Cerré los ojos con fuerza, conté hasta 10, respiré hondo. Cuando los abrí, él seguía allí. Y entonces, muy lentamente, levantó su mano derecha y la extendió hacia mí, con la palma hacia arriba. No era un gesto violento, pero sí exigente, como si estuviera pidiendo algo que yo debía saber entregar. El pánico me recorrió el cuerpo como un latigazo. Encendí la lámpara de la mesilla con un manotazo torpe, y la luz cálida inundó la habitación. Cuando mis ojos se adaptaron, el niño ya no estaba. El espacio al pie de la cama estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Pasé el resto de la noche sin dormir, con todas las luces encendidas, intentando convencerme de que había sido un sueño vívido, una mezcla de estrés y sugestión. Pero la noche siguiente volvió. Y la siguiente. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma quietud antinatural. Siempre con la mano extendida. Y cada vez que aparecía, su piel parecía más translúcida, como si estuviera desvaneciéndose o como si algo oscuro se moviera bajo su superficie. Yo no podía soportar su mirada. Era como si me observara desde un lugar donde el tiempo no existe. El cuarto día, al amanecer, ya no podía más. Agarré la moneda de plata, que había dejado en la mesilla desde que la encontré, y salí corriendo hacia el parque. La llevaba apretada en el puño, tan fuerte que sus bordes me marcaron la piel. Necesitaba devolverla. Necesitaba dejarla donde la había encontrado. Pero cuando llegué al lugar exacto donde estaba el roble, me encontré con algo imposible. El árbol no estaba. No había tronco, ni raíces, ni restos de corteza. Solo un claro perfectamente circular, de tierra lisa, sin una sola brizna de hierba. Como si nunca hubiera existido nada allí. Como si el árbol hubiera sido arrancado de la realidad. Me quedé mirando el espacio vacío con un frío que me caló los huesos. No era que hubieran talado el árbol. Era que el árbol había desaparecido de la historia. La moneda se volvió insoportable. Sentía su peso como si me quemara.
No podía quedármela. No podía tirarla. No sabía qué hacer. Al final, en un acto desesperado, la usé. Fui a una cafetería llena de gente, pedí un café y dejé la moneda entre los euros modernos. La cajera la tomó sin mirarla y la guardó en la caja registradora. Sentí un alivio inmediato, casi eufórico. Esa noche, el niño no apareció. Pero la tranquilidad duró 2 días. La primera señal llegó mientras pagaba el alquiler. Sentí unos dedos helados rozándome la nuca. Fue un contacto breve, seco, como si alguien hubiera apoyado la punta de los dedos justo donde el cráneo se une con la columna. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El arrendatario me miró confundido, preguntándome si estaba bien. Yo no supe qué responder. A partir de ese momento, cada vez que realizaba una transacción económica, cualquier transacción, sentía el toque. Al pasar la tarjeta en el supermercado, unos dedos fríos rozaban mi muñeca. Al sacar dinero del cajero, una mano invisible parecía posarse sobre la mía. Al pagar un billete de autobús, un susurro metálico, como monedas cayendo sobre piedra, me rozaba el oído. El niño ya no aparecía en mi dormitorio. Pero su presencia se había disuelto en mi vida cotidiana, infiltrándose en cada intercambio de dinero. Era como si la moneda hubiera sido un contrato, y yo lo había roto. O peor, lo había transferido. Empecé a investigar. Foros, blogs, archivos digitales, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Encontré referencias vagas a ofrendas en árboles, a rituales antiguos, a pactos con entidades que no pertenecen a este mundo. El círculo de caramelos y monedas no era basura. Era una ofrenda. Un pago. Y yo lo había interrumpido. Pero lo peor fue entender que el niño no era el destinatario. Era el mensajero. Y que lo que extendía la mano no era un gesto de súplica. Era una advertencia. A partir del momento en que entendí que el niño no era el destinatario, sino el mensajero, algo en mi percepción del mundo empezó a fracturarse. No fue un quiebre brusco, sino una grieta que se fue abriendo con cada día que pasaba, con cada roce helado que sentía al pagar algo tan simple como un café o un billete de metro. Empecé a vivir con la sensación constante de que algo caminaba medio paso detrás de mí, sin hacer ruido, sin tocarme, pero respirando un aire que no era de este mundo. Y lo peor era que no podía hablar de ello con nadie. ¿Cómo explicas que un niño que no parpadea aparece en tu habitación cada noche? ¿Cómo dices que una moneda que ya no tienes sigue cobrándote intereses? Mi salud se deterioró rápido. Perdí peso. Mis manos temblaban incluso cuando no hacía frío. Dormía mal, y cuando lograba conciliar el sueño, soñaba con el roble que ya no existía, con su tronco nudoso, con el círculo de ofrendas que yo había roto sin entenderlo. En mis sueños, el niño no estaba solo. Había una figura detrás de él, alta, delgada, demasiado larga para ser humana. Nunca la veía completa. Siempre estaba en el borde de mi visión, como si la oscuridad la protegiera. Pero sabía que me observaba. Sabía que esperaba. Los toques helados se volvieron más frecuentes. Ya no necesitaba pagar nada para sentirlos. Bastaba con pensar en dinero, con tocar mi cartera, con abrir la aplicación del banco en el móvil. Era como si la entidad, porque ya no podía llamarla de otra forma, hubiera encontrado un camino directo hacia mí. A veces, mientras trabajaba, sentía un dedo frío recorriendo la línea de mi columna, desde la nuca hasta la mitad de la espalda. Me quedaba paralizada, incapaz de moverme, mientras mis compañeros seguían hablando, riendo, tecleando, sin notar nada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido metálico. No era el niño. No era un susurro. Era el tintineo de monedas cayendo sobre una superficie dura. Abrí los ojos y vi, en la esquina de mi habitación, una sombra más oscura que la oscuridad misma. No tenía forma definida, pero algo en su contorno me recordó a un cuerpo humano, estirado, deformado, como si hubiera sido moldeado por manos que no entendían la anatomía. El sonido de las monedas venía de dentro de esa sombra, como si algo las estuviera moviendo en su interior. No se acercó. No habló. Solo estuvo allí, observándome, hasta que amaneció. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas.
Necesitaba entender qué había tomado, qué deuda había interrumpido, qué entidad había reclamado mi nombre sin que yo lo supiera. Me sumergí en una investigación obsesiva. Pasé noches enteras leyendo textos antiguos digitalizados, foros de ocultismo, archivos de antropología, documentos sobre rituales precristianos. La mayoría eran basura, teorías sin fundamento, relatos inventados. Pero entre toda esa maraña encontré patrones. Historias dispersas, de distintos países y épocas, que hablaban de árboles usados como intermediarios entre el mundo humano y algo más antiguo. Historias de ofrendas dejadas en sus raíces para pedir protección, suerte, fertilidad o simplemente para mantener a raya a lo que vivía del otro lado. Y en varias de esas historias siempre aparecía la misma figura, un niño pálido, silencioso, que extendía la mano para recibir lo que se le debía. No era un espíritu infantil. No era un fantasma. Era un emisario. Un cobrador. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar un fragmento de un manuscrito escaneado, escrito en un dialecto antiguo que apenas pude traducir con ayuda de varias fuentes. Decía algo así como: quien interrumpa el pago deberá completar la ofrenda. Si no entrega lo que tomó, entregará algo de sí. No especificaba qué. No decía cómo. Solo hablaba de un equilibrio que debía restaurarse. A partir de ese momento, la entidad dejó de esconderse en los bordes de mi visión. Empezó a manifestarse de forma más directa. No con violencia, sino con una insistencia que me hacía sentir como si viviera dentro de una cuenta regresiva invisible. Cada vez que abría la puerta de mi casa, sentía un aire helado salir desde dentro, como si alguien hubiera estado esperando. Cada vez que apagaba las luces, escuchaba el tintineo de monedas detrás de mí. Y cada vez que intentaba ignorarlo, el niño aparecía en mis sueños, más nítido, más cercano, con la mano extendida. No pedía dinero. Pedía devolución. Pero yo ya no tenía la moneda. Y entonces, una noche, mientras revisaba por enésima vez mis notas, mis capturas de pantalla, mis traducciones torpes, encontré algo que había pasado por alto. Un detalle mínimo, casi insignificante, pero que cambió todo. Un ritual. Y cuando lo entendí, supe que no había escapatoria fácil. Supe que lo que debía entregar no era un objeto. Era algo mucho más personal. Cuando descubrí que existía un ritual, no sentí alivio. Sentí miedo. Un miedo distinto al que había sentido hasta entonces, porque ya no era el terror difuso de lo desconocido, sino el pánico concreto de saber que había una forma de terminar con aquello, pero que esa forma implicaba un precio. Pasé horas leyendo y releyendo los fragmentos que había encontrado, intentando descifrar las partes borrosas, las palabras que parecían traducidas desde un idioma que ya no existe. Todo apuntaba a lo mismo: la deuda no se pagaba devolviendo la moneda, porque la moneda no era el pago, sino el símbolo. Lo que se debía devolver era la intención, el acto, la energía que había sido interrumpida. Y para eso, debía repetir el ritual original, pero esta vez como oferente, no como intrusa. El manuscrito hablaba de restaurar el vínculo, de reabrir el cauce, de entregar lo que fue tomado en presencia del mensajero. No decía que era exactamente lo que debía entregar, pero sí decía que debía hacerse en el mismo lugar donde se había roto el pacto. Y ese lugar, para mí, era el claro donde el roble había desaparecido. La idea de volver allí me revolvía el estómago. Desde que el árbol había desaparecido, no había tenido el valor de acercarme al parque. Pero sabía que no tenía opción. Cada día que pasaba, la entidad se hacía más presente. Ya no era solo el toque helado en las transacciones. Ahora sentía su presencia incluso cuando no había dinero de por medio. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi en el espejo la figura alta y delgada detrás de mí, tan nítida que solté el cepillo y me golpeé la encía. No se movió. No hizo nada. Solo estaba allí, como si quisiera recordarme que el tiempo se estaba acabando. Esa misma noche decidí que haría el ritual al día siguiente, aunque no supiera exactamente cómo. Fui al parque al amanecer, cuando todavía no había gente paseando perros ni niños jugando. El claro seguía allí, igual de perfecto, igual de antinatural. La tierra estaba lisa, sin marcas, sin huellas, como si nadie hubiera pisado ese lugar en siglos. Me quedé de pie en el borde, sintiendo como el aire se volvía más frío a mi alrededor, como si el claro respirara.
Llevaba en una bolsa los elementos que, según los textos, formaban parte de la ofrenda. Caramelos, monedas modernas, monedas antiguas que había comprado en una tienda de numismática y un pequeño objeto personal que debía representar la intención del oferente. Esa parte me había costado entenderla, pero finalmente decidí llevar un anillo que había heredado de mi madre, uno que siempre había significado protección para mí. No sabía si era lo correcto, pero era lo único que tenía que realmente representar a algo íntimo. Me arrodillé en el centro del claro y empecé a colocar los objetos formando un círculo, imitando lo que había visto aquel primer día. Mis manos temblaban tanto que los caramelos se me caían, pero seguí. Coloqué las monedas, una por una, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si algo se acercara. Cuando puse el anillo en el centro, el viento se detuvo de golpe. No fue una pausa natural, fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Y entonces lo escuché, el tintineo de monedas, suave al principio, luego más fuerte, como si cayeran desde una gran altura. No venía de ningún lugar específico. Venía de todas partes. Me quedé inmóvil, sin atreverme a levantar la vista. El manuscrito decía que el oferente debía esperar la presencia del mensajero y no huir ante su llegada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un frío tan intenso que me hizo doler los huesos. Supe que estaba allí. Supe que el niño había llegado. No lo vi, pero lo sentí, como si su mirada me atravesara. Y entonces, muy despacio, escuché el sonido de pasos pequeños acercándose por detrás. No eran pasos humanos. No tenían peso. Era como si algo rozara la tierra sin tocarla realmente. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo y extendí mis manos hacia adelante, tal como indicaba el ritual. Sentí una presencia frente a mí. No un cuerpo, sino un vacío. Un hueco en el aire. Y luego, algo tocó mis manos. No eran dedos. No era piel. Era una sensación fría, metálica, como si me hubieran puesto monedas heladas en las palmas. No me atrevía a abrir los ojos. El manuscrito decía que mirar al mensajero durante el intercambio podía romper el cauce y atraer la atención del que está detrás. No quería saber qué significaba eso. Permanecí quieta, respirando con dificultad, mientras la presencia frente a mí parecía examinar los objetos del círculo. El aire vibraba, como si algo invisible se moviera alrededor de mí. De pronto, el frío desapareció. No se fue poco a poco, se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Abrí los ojos lentamente. El círculo seguía allí, pero el anillo había desaparecido. Las monedas estaban esparcidas, como si hubieran sido empujadas desde dentro. Y los caramelos estaban aplastados, como si algo los hubiera pisado. Me levanté con dificultad, sintiendo las piernas entumecidas. El claro estaba vacío. No había niño. No había sombra. No había nada. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sentir una presencia en mi habitación. No hubo toques helados. No hubo susurros. No hubo tintineo de monedas. Al día siguiente, pagué un café con tarjeta y no sentí nada. El alivio fue tan grande que me puse a llorar en medio de la cafetería. La gente me miró raro, pero no me importó. Sabía que había terminado. Sabía que había devuelto la deuda. La lluvia fina y persistente de aquel anochecer de noviembre había convertido las calles del viejo barrio en espejos negros que distorsionaban la luz de las farolas. Yo, Leo, con mi mochila térmica a la espalda y el GPS del móvil titilando con una ruta errónea, ya maldecía en silencio. La aplicación me había guiado a las afueras, donde el asfalto cedía el paso a un camino de tierra y las casas se espaciaban como dientes podridos. El pedido, un pad thai y unos rollitos de primavera, tenía como destino el número 13 del Callejón de los Olmos. Pero el callejón no existía, o al menos, no allí. Fue la luz tenue de un farolillo, el único que parecía funcionar en un radio de 100 metros, la que me hizo detener la moto frente a una verja oxidada. Tras ella, una casa de 2 plantas se recortaba contra el cielo plomizo. La madera de sus ventanas estaba hinchada por la humedad, y el jardín, más que un jardín, era una maraña de malezas que parecían moverse con el viento. El número, casi desprendido, rezaba un ambiguo 31. No era mi destino,
pero en mi desesperación por marcar el pedido como entregado, pensé que quizás el cliente había escrito mal la dirección. Un error común. Aparqué y, con la bolsa de comida en mano, crucé la verja que chirrió con un sonido desgarrador. El camino de losas estaba hundido y resbaladizo. Llegué a la puerta principal, una mole de roble macizo con herrajes que parecían de otra época. No había timbre. Solo un aldabón en forma de cabeza de lobo, sus ojos vacíos y profundos. Dudé. El silencio era absoluto, tan denso que ahogaba hasta el rumor de la lluvia. Por protocolo, y con un nudo de incomodidad en el estómago, golpeé con los nudillos. El sonido fue absorbido por la madera como si ésta fuera de terciopelo negro. Nada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando, desde el interior, una voz llegó hasta mí. No era un grito, ni un susurro. Era una voz clara, serena, impostadamente cordial, que atravesó la puerta sin esfuerzo alguno. Pasa. La cena está servida. El tono era el de un anfitrión que espera a un invitado anunciado. Pero había algo en la cadencia, en la forma demasiado perfecta en que las palabras flotaron en el aire húmedo, que me heló la sangre. No era una voz que saliera de unos pulmones. Era una voz que parecía formarse directamente en el espacio entre la puerta y yo. Disculpe, balbuceé, retrocediendo un paso, tengo la dirección equivocada. Buenas noches. Giré sobre mis talones y caminé, o mejor dicho, corrí, hacia la moto. No miré atrás. Sentí, o quise sentir, la presión de una mirada pesada en mi nuca, emanando de la oscuridad detrás de los cristales empañados de la casa. Entregué el pedido al cliente correcto, una anciana en un edificio moderno, con una sonrisa tensa y las manos temblorosas. Intenté atribuirlo al frío, a la lluvia, a un día largo. El verdadero terror comenzó esa misma noche, al regresar a mi pequeño apartamento. Vivo solo. El silencio de mi hogar era un viejo conocido, un espacio de paz tras el ajetreo de la ciudad. Pero esa noche, mientras colgaba mi chaqueta empapada, el sonido resonó en la sala de estar, nítido y metálico. Eran 3 golpes secos, rítmicos, idénticos a los que había dado en la puerta de la casa. Venían de la pared que compartía con el baño. Me quedé paralizado. Tuberías, me dije, con una voz que sonó ridículamente alta en el silencio. El edificio es viejo. Al día siguiente, después de mi turno, los golpes volvieron. Esta vez, mientras cocinaba. Desde la pared de la cocina. No era un crujido aleatorio de la estructura. Era un patrón, 3 impactos nítidos, una pausa, y luego nada. Como un código. Como un recordatorio. La paranoia echó raíces. Empecé a llegar a casa con el corazón encogido, introduciendo la llave en la cerradura con una lentitud exagerada, esperando oírlos. Y no fallaban. A veces al anochecer, otras en la profundidad de la madrugada. Siempre 3 golpes. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. Los vecinos, a los que interrogué con excusas torpes sobre ruidos, me miraron con lástima o irritación. No oían nada. El insomnio y el miedo constante me llevaron a indagar. No podía seguir así. En la biblioteca municipal, husmeando en viejos libros de folclore local, encontré una referencia velada en un volumen polvoriento sobre supersticiones urbanas. Hablaba de prácticas antiguas, de cuando la ciudad era solo un puñado de casas rodeadas de bosques. Se mencionaba, de pasada, una creencia, para los sin nombre, los que vagan entre los umbrales, 3 golpes en la puerta de una morada vacía no son una casualidad. Son una invitación formal. Una vez extendida, el anfitrión debe estar presente para recibir al invitado. Si el anfitrión se retira, la invitación queda pendiente. Y el invitado puede decidir seguir al anfitrión hasta su verdadero hogar, para reclamar la cena ofrecida. Las palabras bailaron ante mis ojos. Los sin nombre. Entidades sin historia, sin identidad, restos de almas o ecos de tragedias que se aferran a los lugares de paso. Y yo había sido el anfitrión. Había llamado a su puerta. Su morada vacía. Y les había ofrecido, sin querer, una cena. Mi huida fue un insulto. Un contrato roto. Desde entonces, no vivo en mi apartamento. Habito en él, acechado. Los golpes ya no se limitan a las paredes.
Ahora los oigo en el interior del armario, en la puerta del horno frío, en el cajón de mi mesilla de noche. Siempre tres. Un sonido que se ha incrustado en mi mente, el latido de mi propio terror. Pero lo peor no es el sonido. Es la certeza, lenta y glacial, que ha ido creciendo dentro de mí. La invitación está pendiente. Yo extendí la cortesía a algo que no tiene nombre y rechacé su hospitalidad. Ahora, el protocolo debe cumplirse. Ya no me preocupa cuando dejaré de oír los golpes. Me aterra el día en que, tras el tercer toque, en lugar del silencio aterrador que ahora sigue, escuche el sonido opuesto, definitivo y suave, del picaporte de mi propia puerta girando desde dentro. Y saber que, finalmente, mi invitado ha cruzado el umbral. Que ha llegado a casa. Y que, según las viejas reglas, tiene todo el derecho a quedarse. Para siempre. La cena, al fin, será servida. Y yo no sé si seré el anfitrión o el plato principal. Nunca pensé que una noche cualquiera con mis amigos pudiera convertirse en el punto exacto donde mi vida empezó a desmoronarse. No fue un accidente, ni una pelea, ni una mala decisión de esas que uno reconoce al instante. Fue algo mucho más sutil, más estúpido, más cotidiano. Un juego. Un juego que, si lo hubiera escuchado en boca de otra persona, habría descartado como una tontería adolescente, una leyenda urbana sin fundamento. Pero yo estuve allí. Yo lo hice. Yo sostuve mi mirada en el espejo durante 7 minutos completos, y desde entonces, cada día que pasa, siento que algo se está moviendo detrás de mi reflejo, algo que no debería existir, algo que no soy yo. Y lo peor es que nadie me cree. Ni siquiera mis amigos, los mismos que estaban conmigo esa noche, los mismos que se rieron cuando dije que había visto algo raro en el espejo. Ellos siguieron con sus vidas. Yo no. Todo empezó un viernes por la noche, en el departamento de Nico. Éramos 5, él, su novia Sofía, mi mejor amigo Lucas, una chica nueva llamada Martina y yo. Habíamos comprado cervezas, papas fritas y un par de botellas de ron barato. La idea era pasar la noche jugando a verdad o desafío, como cuando éramos más chicos, pero con suficiente alcohol encima como para que el juego se volviera interesante. La música estaba alta, las luces bajas, y todos estábamos en ese punto intermedio entre la euforia y el cansancio donde cualquier idea parece divertida. Fue Sofía quien mencionó el juego del espejo. Lo dijo como quien suelta una broma, pero con ese tono que uno usa cuando quiere ver si los demás se animan. Según ella, era un reto que había visto en TikTok, mirarte fijamente al espejo durante 7 minutos sin parpadear demasiado, sin apartar la vista, sin moverte. El objetivo, decía, era ver si tu reflejo cambiaba. Lucas dijo que era una tontería, que era solo un truco de la mente, que el cerebro se cansaba y empezaba a inventar cosas. Claro, Nico, que siempre fue el más competitivo, dijo que él lo haría si alguien más se animaba. Yo no sé por qué levanté la mano. Tal vez era el alcohol, tal vez quería impresionar a Martina, tal vez simplemente no quería quedar como el cobarde del grupo. El punto es que acepté. Y así empezó todo. El baño de Nico era pequeño, con un espejo rectangular sobre el lavamanos. La luz era blanca, fría, de esas que hacen que uno se vea peor de lo que realmente está. Sofía puso el cronómetro en su celular y me explicó las reglas. Debía mirar mi reflejo sin apartar la vista durante 7 minutos exactos. No podía cerrar los ojos más de un segundo. No podía girar la cabeza. No podía tocar el espejo. Si lo hacía, perdía. Y, según ella, rompía el efecto. Entré al baño entre risas y bromas. Cerré la puerta. Me quedé solo con mi reflejo. Los primeros 30 segundos fueron ridículos. Me veía cansado, con las mejillas un poco rojas por el alcohol, el pelo despeinado. Intenté mantener la mirada fija en mis propios ojos, pero era incómodo. Uno no está acostumbrado a mirarse tanto tiempo. Después del primer minuto, empecé a sentir un leve ardor en los ojos. Parpadeé rápido para aliviarlo. El silencio del baño contrastaba con la música del living, que llegaba amortiguada, como si viniera desde muy lejos. Al minuto 2, algo cambió. No fue nada sobrenatural, ni un movimiento extraño. Fue apenas un detalle, mis pupilas parecían un poco más dilatadas de lo normal. Pensé que era el alcohol.
O la luz. O el cansancio. Pero me incomodó. Intenté no pensar en eso y seguí mirando. Al minuto 3, tuve la sensación de que mi reflejo respiraba un poco más lento que yo. No era un desfase evidente, solo una impresión. Como si hubiera un microsegundo de diferencia entre mi inhalación y la suya. Me reí nervioso. Estoy sugestionado, pensé. Es solo un juego. Al minuto 4, mis mejillas se veían más pálidas. O eso creí. Me acerqué un poco, sin mover los pies, solo inclinando el torso. Mi reflejo hizo lo mismo, claro. Pero por un instante mínimo, casi imperceptible, tuve la sensación de que su movimiento había sido un poco más lento que el mío. Como si hubiera tardado una fracción de segundo en reaccionar. Me quedé helado. Parpadeé varias veces. Todo volvió a la normalidad. Al minuto 5, escuché a mis amigos reírse afuera. Eso me tranquilizó. Me recordó que no estaba solo, que era solo un juego estúpido. Pero cuando volví a mirar mis ojos, sentí un escalofrío. Había algo raro en mi expresión. No sabría decir qué. Era yo, pero no del todo. Como si mi reflejo estuviera demasiado serio, demasiado concentrado, demasiado atento. Al minuto 6, mis manos empezaron a sudar. No sabía si era por el calor del baño o por los nervios. Mi reflejo también tenía las manos húmedas, claro, pero había algo en la forma en que la sostenía que no me gustó. Como si estuviera tensando los dedos, como si se preparara para algo. Me dije que estaba imaginando cosas. Que era el alcohol. Que era el cansancio. Que era la sugestión. Cuando Sofía gritó y 7 minutos, di un salto. Abrí la puerta del baño casi de golpe y salí riéndome, fingiendo que no había pasado nada. Todos me aplaudieron, me dieron una cerveza, me preguntaron si había visto algo raro. Yo dije que no. Que era una tontería. Que no había sentido nada. Y todos siguieron jugando, riendo, bebiendo. Pero yo no pude dejar de pensar en ese instante, ese microsegundo en el que mi reflejo había tardado un poco más que yo en moverse. Esa noche dormí en mi casa, solo. Me acosté tarde, todavía con el zumbido del alcohol en la cabeza. Antes de dormir, fui al baño a lavarme los dientes. Miré el espejo solo un segundo, sin intención de repetir el juego. Pero vi algo. Algo mínimo. Algo que podría haber ignorado si hubiera querido. Mi reflejo tenía las pupilas un poco más grandes que las mías. Apenas. Pero lo suficiente para que me quedara mirando un rato más. Parpadeé. Él también. Me moví. Él también. Todo normal. Me dije que era la luz. Que era el cansancio. Que era mi imaginación. Me fui a dormir. Al día siguiente, mientras me afeitaba, noté otra cosa. Mi reflejo parecía tener la piel un poco más opaca. No sé cómo explicarlo. No era un cambio drástico, ni algo que cualquiera pudiera notar. Pero yo sí. Era como si la textura de su piel fuera distinta, más áspera, más apagada. Me acerqué al espejo. Él también. Me toqué la mejilla. Él también. Todo normal. Pero la sensación no se iba. Durante los días siguientes, los cambios siguieron. Lentamente. Muy lentamente. Tan lentamente que cualquiera habría pensado que estaba paranoico. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una mañana, noté que mi reflejo tenía una pequeña sombra bajo el ojo derecho, una sombra que yo no tenía. Otra tarde, vi que su sonrisa era un poco más tensa que la mía. Otra noche, mientras me lavaba las manos, tuve la impresión de que su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si me observara con curiosidad. Pero cuando parpadeé, estaba normal. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que era estrés, de que estaba trabajando demasiado, de que el juego me había sugestionado. Pero cada día, cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que mi reflejo me observaba con un interés que no era normal. Como si estuviera esperando algo. Como si estuviera estudiándome. Una noche, después de una semana de estos cambios, decidí buscar información sobre el juego. Encontré foros, videos, testimonios.
La mayoría eran bromas, exageraciones, historias inventadas. Pero hubo un comentario que me heló la sangre. Decía: el juego del espejo no es para ver si tu reflejo cambia. Es para ver si tu reflejo despierta. Otro decía: 7 minutos es el tiempo suficiente para que tu cerebro deje de reconocerse a sí mismo. Pero también es el tiempo suficiente para que algo más empiece a reconocerte a ti. Y uno más. Si notas cambios después del juego, no sigas mirándote. No le des más atención. No lo alimentes. Pero ya era tarde. Yo ya lo había alimentado. La primera vez que mi reflejo no imitó mi movimiento fue un martes por la noche. Estaba lavándome los dientes. Me incliné para escupir la pasta. Cuando levanté la cabeza, mi reflejo seguía inclinado. Solo por un segundo. Luego se enderezó. Pero ese segundo fue suficiente para que se me helara la sangre. Me quedé quieto, mirándolo. Él también se quedó quieto. Demasiado quieto. Como si estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. A partir de ese día, los cambios se aceleraron. No de forma drástica, pero sí constante. Una mañana, vi que su sonrisa era más amplia que la mía. Otra noche, noté que sus ojos parecían más hundidos. Un día, mientras me peinaba, tuve la impresión de que su mano se movía un poco más lento que la mía. Y una noche, mientras me lavaba la cara, vi que su expresión era completamente distinta a la mía. Yo estaba serio. Él estaba sonriendo. Empecé a evitar los espejos. Cubrí el del baño con una toalla. Saqué el del dormitorio. Apagué la pantalla del celular cada vez que podía. Pero no podía evitar todos los reflejos. Las ventanas. Los vidrios de los autos. Las pantallas apagadas. Incluso el agua. Y cada vez que veía mi reflejo, había algo nuevo. Algo más. Algo peor. Una noche, mientras caminaba por la calle, pasé frente a una tienda cerrada. Sus ventanales reflejaban la luz de los faroles. Miré sin querer. Y allí estaba él. Mi reflejo. Pero no era yo. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos muy abiertos, la boca torcida en una sonrisa que yo nunca había hecho. Y lo peor. No estaba imitando mi postura. Yo estaba quieto. Él estaba avanzando hacia mí. Me alejé corriendo. No miré atrás. Llegué a mi casa temblando. Cerré todas las cortinas. Apagué todas las luces. Me senté en el suelo, respirando rápido. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. ¿Qué iba a decir? Mi reflejo se está moviendo solo. Nadie me creería. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido. Un golpecito suave. Como si alguien tocara el vidrio. Me levanté despacio. Fui al baño. La toalla que cubría el espejo estaba en el suelo. El espejo estaba descubierto. Y en él, mi reflejo estaba pegado al vidrio, con las manos abiertas, como si intentara salir. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolo. Él tampoco se movió. Solo me observaba. Con una expresión que no puedo describir. No era odio. No era rabia. Era hambre. Desde entonces, cada día es peor. Cada reflejo es una amenaza. Cada superficie brillante es una puerta, y no sé cuánto tiempo más podré evitarlo. La casa en las afueras del pueblo había sido una ganga. Demasiado grande para un solo hombre, pero Martín no podía resistirse al precio ni al jardín descuidado que prometía tardes de paz. Había sido un error. Desde la primera noche, el silencio no era tranquilizador, sino denso, como si la casa contuviera la respiración. La mudanza fue un caos de cajas y recuerdos. El ático, en particular, era una cápsula del tiempo polvorienta. Martín subió una tarde de sábado, decidido a convertir el espacio en un estudio. El aire era espeso y olía a madera vieja y abandono. La luz de la bombilla desnuda bailaba sobre montañas de trastos cubiertos por sábanas fantasmales. Fue mientras barría, con la escoba levantando nubes de polvo que danzaban en el aire quieto, cuando la vio. En el centro exacto del piso de madera, desgastado por el tiempo, había un círculo.
No estaba dibujado, sino incrustado. Una sustancia blanquecina y granulada, mezclada con algo oscuro que parecía tierra o hollín. Sal. Era un círculo de sal sucia, casi perfecto, de poco más de 1 metro de diámetro. Alrededor, en la madera, había marcas diminutas como arañazos superficiales que irradiaban desde el borde. Martín frunció el ceño. Alguna broma de los anteriores dueños, pensó. Algún ritual de niños o una superstición absurda. Con un movimiento de irritación, más que de curiosidad, pasó la escoba por encima del círculo, rompiendo su continuidad con un surco desordenado. El sonido no fue un estallido. Fue un suspiro. Un suspiro profundo, húmedo, que surgió del mismo suelo que acababa de profanar y se expandió por toda la casa. No venía de sus pulmones. Resonó en las vigas, en las paredes, en los cristales de las ventanas, un sonido de alivio infinito, como si algo hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y por fin pudiera exhalar. Martín se quedó helado, la escoba temblando en sus manos. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio expectante. Los primeros días fueron de una inquietud sorda. Pequeños detalles. Su taza de café aparecía en el fregadero, limpia, cuando él recordaba haberla dejado en la mesa. Las llaves no estaban donde las había colgado. Atribuyó todo al estrés de la mudanza, a la mente jugándole trucos. Hasta el parpadeo. Estaba en el salón, leyendo un libro por la tarde. Parpadeó, un gesto natural, inconsciente. Al abrir los ojos, el sillón de cuero que estaba frente a la chimenea, a 3 metros de distancia, ahora estaba justo a su lado, su respaldo rozándole el codo. Martín saltó, el corazón galopándole en el pecho. Miró alrededor, desorientado. No había sonido, no había movimiento. Solo el mueble, reposando en un lugar donde no debería estar, como si siempre hubiera estado ahí. Fue la primera vez, pero no la última. La casa comenzó a moverse cuando él cerraba los ojos. Una mesita de noche cambiaba de lado de la cama. Las sillas de la cocina se reorganizaban alrededor de la mesa en un orden distinto. La butaca del desván bajaba sola al salón. Siempre en el instante de un parpadeo, en el abismo negro de un segundo. Martín comenzó a tener miedo de pestañear. Sus ojos se secaban, le ardían, pero el terror a lo que vería al abrirlos era mayor. Luego vinieron las fotografías. El álbum familiar, una reliquia que su madre le había entregado, estaba en una caja en el dormitorio. Una noche, sintiendo una nostalgia aguda, lo buscó. Las primeras páginas mostraban a sus padres jóvenes, sonrientes, en la playa. Rostros felices, congelados en el tiempo. Al pasar la página, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. En la foto de su 7º cumpleaños, donde él aparecía con la cara manchada de chocolate, el rostro de su padre había sido tachado. No con un bolígrafo o un arañazo, sino con una sustancia grisácea, fina como el polvo. Ceniza. Frotó la foto con el dedo, y el polvo se desprendió, dejando intacta la emulsión debajo, pero la imagen del rostro seguía borrada, como si la memoria misma de esos rasgos se hubiera disuelto. Con manos trémulas, pasó todas las páginas. En cada fotografía, en cada retrato, los rostros de su familia, padres, abuelos, tíos, incluso el suyo propio en fotos recientes, estaban cubiertos por esa misma ceniza fría. Todos menos uno, el suyo, en las fotos antiguas. El niño Martín sonreía intacto. El hombre Martín, el de ahora, estaba borrado. Esa noche, el susurro llegó. No era una voz, sino una sensación que se colaba en su mente justo antes de dormir, en el límite de la conciencia. No eran palabras, pero su significado era claro como el agua helada: ya estás aquí. Ahora es mi turno. El sueño se volvió imposible. En la cama, sentía una presión en el colchón, como si alguien se hubiera sentado a sus pies. A veces, cerca del amanecer, veía una silueta oscura y alargada recortarse contra la ventana, que no proyectaba sombra en la pared. Una noche, despertó con un frío gélido y la certeza absoluta de que algo se estaba deslizando bajo las sábanas, desde los pies hacia arriba. Sintió un peso intangible, opresivo, que se acomodaba sobre su pecho, ahogándolo lentamente. Fue entonces cuando recordó el círculo. La sal. El círculo roto.
El suspiro de alivio. No era una broma. Había sido una prisión. Y él había abierto la puerta. Al día siguiente, con bolsas bajo los ojos y las manos temblorosas, compró todo el stock de sal gruesa de la tienda de comestibles del pueblo. Esa noche, con la luz del dormitorio encendida a plena potencia, trazó un círculo en el suelo, alrededor de su cama. No era perfecto, sus líneas temblaban, pero era continuo. Esparció la sal generosamente, formando una línea blanca y brillante de varios centímetros de ancho. Se acostó dentro del círculo, el corazón martillándole los oídos. El miedo le atenazaba el estómago. Las sombras en el rincón parecían espesarse, moverse. Luego, cerca de la medianoche, lo oyó. Un roce suave, como de pies descalzos arrastrándose sobre la madera, dando vueltas alrededor de su cama. Rodeando el perímetro de sal. Una frustración palpable, rabiosa, llenó la habitación. La presión en el pecho no llegó. La sensación de que algo se deslizaba en su cama desapareció. Por primera vez en semanas, Martín durmió. No era una solución. Era una tregua. Ahora, Martín vive su vida en pausas. Trabaja desde casa, evitando salir después del anochecer. Cada tarde, con ritualística precisión, barre la sal del día anterior, que amanece negra y grasienta, y traza un círculo nuevo. A veces encuentra la sal alterada, con huellas que no son de pies, como si algo hubiera estado probando sus límites. Las fotos son ceniza y sonrisas borradas. Los susurros en su mente son más constantes, más iracundos. Él no ha muerto. Pero ya no vive en su casa. Comparte el espacio. Duerme dentro de un anillo de sal blanca, una isla precaria en un océano de sombras movedizas. Sabe que el círculo es temporal, que la sal se gasta, que un descuido, un grano fuera de lugar, un momento de distracción, podría romperlo. Y esa cosa, lo que sea que liberó del ático, está esperando. Esperando a que parpadee un poco más largo, a que el sueño lo venza, a que el círculo se rompa. Para subirse a su cama. Y quedarse. Para siempre.